¿Qué tal, mis hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarlo, ya los extrañaba a todos. Ya no los había visto la semana pasada, no me tocó verlos. Pero gracias a Dios ya estamos aquí, estamos bien. No tenga miedo, no tengo nada. Todo está tranquilo, nada más un poquito de molestias en la nariz principalmente. Pero gracias a Dios ya estoy bien. ¿Está contento? ¿Sí? Gracias a Dios por este tiempo. ¿Listo para la palabra? ¿Sí? 3. ¿Los demás no? Tráiganles un pan, un café. Abra su Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 45. Está prendido, ¿no? Isaías, capítulo 45. Vamos a leer el versículo 12. Dice la escritura: yo hice la tierra, dice el Señor, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Continuamos con la serie de Conociendo a Dios. Ese es el tercer tema. Vamos a tratar a través de esta serie o el desarrollo de esta serie, adentrarnos un poquito más a una experiencia personal con Dios, para que nuestro Dios se vaya haciendo cada vez más grande en nuestras vidas. Todos confesamos que tenemos un Dios infinito, ¿verdad? Pero es una realidad también, mis hermanos, que entre más pasamos tiempo con Dios, entre más circunstancias nos enfrentamos, entre más vemos la mano de Dios, a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento, a nuestra convicción, Dios se hace más grande. Tan solo cuando vemos que Dios sana alguna enfermedad, cuando Dios suple alguna necesidad que veíamos imposible, inmediatamente lo primero que confesamos es: gracias, Dios, porque eres grande, porque me cuidaste, porque tuviste misericordia, y comienzas a reconocer el nombre de Dios de una manera diferente a como lo hacías en días anteriores. ¿Por qué? Porque entre más experiencia tenemos con Dios, Dios se va exaltando cada vez más en nuestras vidas. Y a través de esta serie vamos a tratar de que eso pase a nivel personal, que cada uno de nosotros podamos conocer más a Dios y podamos estar preparados para dar respuestas adecuadas en todo tiempo. Este es el tercer tema que vamos a ver de esta serie. El tema es el Dios Todopoderoso. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El Dios Todopoderoso. Y nos vamos a enfocar un poquito más en relación a la creación, al poder de Dios en la creación, en este tema. Precisamente por lo cual dice Isaías: yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre, yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Entonces, mis hermanos, vamos a preparar nuestros sentidos, esté atento a la palabra y deje que el Señor penetre en nuestro corazón. Amén. Cierra sus ojos, vamos a poner manos del Señor este tiempo. Padre Todopoderoso, queremos darte gracias por este tiempo. Tú tienes control de todas las cosas y has propiciado y has permitido que cada uno de los que estamos aquí, tanto los que están de manera presencial o a través de la transmisión, podamos escuchar tu palabra. Queremos que tu palabra produzca lo que tú quieres que produzca en nosotros, que afirme nuestro corazón, que haya convicciones sólidas en cada uno de nosotros como cristianos, porque te tenemos a ti. Tú eres lo más grande que hay en la existencia. Nos has dado el privilegio de poder acercarnos a ti y ahora nosotros queremos conocerte más. No queremos permanecer en la misma posición, en el mismo entendimiento, sino queremos crecer espiritualmente. Ayúdanos, amado Padre, te pedimos que tomes control de este tiempo. Cada corazón, cada uno de nuestros sentidos estén en tus manos. Ayúdanos a que nuestros pensamientos estén atentos a tu palabra y que seas tú trabajando en nosotros, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos. Enséñanos a depender de ti, enséñanos a confiar en ti y enséñanos a obedecerte a ti. Queremos ser hijos fieles, obedientes, santos, dignos de un Dios santo. Gracias, Padre. Ponemos todo esto en tus manos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús.
Amén. Hay una frase, un pensamiento de un hombre, un teólogo cristiano, ya falleció el año pasado, pero él decía algo como esto, mire. Él dice, somos crueles con nosotros mismos, si tratamos de vivir en este mundo sin conocer a Dios, que es dueño del mundo y quien lo gobierna. Es una crueldad tremenda, una crueldad total, tratar de vivir un mundo creado por Dios, gobernado por Dios, sin conocer a Dios. Es una crueldad, mi hermano. Y tan cruel es esto que todos los que no les interesa conocer al Dios que creó todas las cosas y el Dios que sustenta el universo y que lo gobierna, están destruyéndose a sí mismos. Están despedazándose unos con otros. Está el esposo causándole dolor a la esposa porque no quiere conocer a Dios. Está la esposa tratando mal a los hijos porque no quiere conocer a Dios. Están los hijos peleándose entre ellos, hijos que incluso llegan a asesinar a sus padres porque no quieren conocer a Dios. Están hombres destruyendo la vida de otros, violando, asesinando, peleándose unos con otros. ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios. Es una crueldad, mi hermano, tratar de vivir esta vida sin conocer a Dios. Por eso vivimos en un mundo cruel. Hace días me contaron, no recuerdo quién, me contaba de una noticia de un niño de 8 años, creo que tenía el niño, que se molestó o mi esposa, creo que tú me comentaste, ¿verdad? Que mató a otros niños y lo llevó a la vía del tren para que le pasaran por la mitad. 8 años. Imagínese. Qué cruel es vivir sin el conocimiento de Dios. Es una vida infeliz, es una vida depravada, es una vida corrupta, una vida vacía. Y el hombre se empeña en vivir esta vida vacía. Pero lo más triste de todo es una iglesia que no quiere conocer a Dios. La debilidad de la iglesia, mi hermano, es la falta de conocimiento de Dios. Cuando la iglesia no conoce a Dios, es una iglesia débil. Es una iglesia que no impacta, una iglesia que no atrae, que no tiene nada atractivo. La debilidad de la iglesia está en la falta del conocimiento de Dios. Entre más lejos esté una iglesia del conocimiento de Dios, más fácil es una iglesia que va a ser engañada. Una iglesia que es más fácil que caiga en el engaño de que está adorando al Dios verdadero y por consecuencia se autodestruya ella misma. Porque es una realidad, mi hermano, que hay cristianos que dicen que adoran al Dios verdadero y su vida cada vez más va en decadencia. Cada vez más su matrimonio está peor, su familia está peor, su insatisfacción laboral es peor, su insatisfacción propia es peor, pero adoran a Dios y van a la iglesia y leen la Biblia por lo menos los días de reunión. Pero entre más lejos esté la iglesia del conocimiento de Dios, o de manera personal, entre más lejos esté una persona del conocimiento de Dios, le es más fácil caer en el engaño de que está adorando a un Dios verdadero, cuando la realidad es que se está autodestruyendo a sí mismo o a sí misma. El verdadero conocimiento de Dios, mis hermanos, no ofrece sino la plenitud de Dios aún en las peores circunstancias. Cuando hay un conocimiento de Dios genuino, un conocimiento, una experiencia que se lleva a la vida, a una práctica delante de Dios, no hay otra cosa que Dios te pueda ofrecer sino la plenitud en las peores circunstancias. ¿Cuál es la peor circunstancia que has tenido? ¿Cuál es el peor escenario que tú has vivido? ¿Y qué tanto en ese momento está presente el conocimiento de Dios en tu vida? ¿Qué tanto te acuerdas de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios hace? De todo lo que Dios hizo. Recordemos que
Ya no lo había advertido el profeta Oseas, o Dios a través del profeta Oseas en el capítulo 4, en la primera parte del versículo 6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, porque no quiso conocer a su Dios. Y por cuanto no quiso conocer a su Dios también desechó a toda aquella generación. Por lo tanto, la falta de conocimiento de Dios está asociada totalmente con la destrucción. Por eso es una crueldad no conocer a Dios. Dios ofrece plenitud en los peores escenarios, cuando verdaderamente el conocimiento de Dios, de quién es Él, se está estableciendo en nuestro corazón. Pregunta: ¿realmente conocemos el poder de Dios? ¿O cuál es nuestra perspectiva del poder de Dios? ¿Qué tan conscientes estamos de la grandeza de su poder? La confianza en Dios y en las palabras de Dios, o en la palabra de Dios, evidencia, mis hermanos, claramente la conciencia y el entendimiento que tenemos acerca del poder de Dios. La confianza en Dios y la confianza en sus palabras evidencia de una manera clara qué tanta consciente, o qué tan conscientes estamos y qué tanto entendimiento tenemos del poder de Dios. Refleja la forma en la que hemos experimentado el poder de Dios, y también refleja qué tanto respeto tenemos por Él y por cada uno de sus hechos. Dependiendo de qué tanta confianza tengamos en Él, es el respeto que le vamos a tener. ¿Una mujer que no confía en su marido lo respeta? Pregunta, mujeres. Respondan. Marido, no le va a hacer nada el marido, ¿verdad que no? ¿Una mujer que no confía en su marido le tiene respeto? No. O viceversa, ¿un marido que no confía en su mujer le tiene respeto? De ninguna manera. Es un campo de batalla, un campo minado. Pasas de la cocina al cuarto de puntitas para que no te vea. Porque en cuanto escucha el rechinido del piso, voltea y hay pleito. Seguro. De la misma manera, una relación con Dios se basa en la confianza que tenemos para con Él, de acuerdo al conocimiento, a la experiencia que tenemos acerca de su poder, de su grandeza, de quién Dios es. A su vez, la confianza que tenemos en Dios se ve evidenciada por la paz que manifestamos en medio de cualquier circunstancia. Si tenemos paz en medio de la salud, es bueno. Fuera el colmo que no hubiera paz habiendo salud, ¿verdad? Estoy turbado porque no estoy enfermo. O alguien aquí se ha preocupado porque no le ha dado el COVID. O da gracias a Dios. De repente, estoy bien preocupado porque no me ha dado el COVID. ¿Me irá a dar? Al contrario, das gracias y dices, gracias Señor por guardarme. Pero también esa misma gratitud y esa misma paz deben de prevalecer cuando hay enfermedad. Estoy enfermo, pero mi paz permanece porque no depende de la salud o de la enfermedad, sino de Dios y de su poder y de su grandeza. Por eso es necesario conocerlo, para que pueda haber una experiencia de este tipo, una confianza que se ve evidenciada por una paz en medio de cualquier circunstancia y la seguridad de que todo Dios lo tiene en perfecto control. ¿Cuántos saben que Dios todo lo tiene en perfecto control? Todo, mi hermano, todo. Alguna circunstancia que estés pasando en este momento, Dios la tiene en control. Dios no ignora nuestras necesidades, tampoco Dios ignora nuestras alegrías. Si hay abundancia económica, créeme que Dios lo tiene en control, no se le ha salido fuera de las manos que tengan 2 o 3 millones más en la cuenta. Algunos dijeron amén, amén. Dios nada se le sale del control. La enfermedad de uno de tus hijos, la escasez económica, el pleito, la injusticia, Dios nada lo agarra por sorpresa. Dios tiene control de cada circunstancia, de cada palabra que va a salir de nuestra boca. Si nos van a ofender, Dios ya sabe que nos van a ofender.
Los escribas y fariseos pensaban que estaban tramando algo contra el Señor Jesucristo. Y después el apóstol Pedro lo declara y dice: por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron. Yo ya lo sabía y Dios lo había determinado de esa manera. Eso nos debe de producir seguridad, ¿o no? Debo de estar seguro cuando tengo un Dios que tiene perfecto control de todas las cosas. Ya lo hemos aprendido anteriormente. No cae un pajarillo a tierra si no es por la voluntad de Dios. Hay ocasiones en las que salgo de la casa y veo niditos de pájaro, porque ya ves que le gustan hacer sus nidos ahí en las fachadas de las casas. Y de repente veo el nido, 2, 3 huevitos y digo: ay, Señor, pero era tu voluntad. Dios todo tiene en control, hasta los huevitos de los pajaritos. Nada se le escapa, tus cabellos están contados. Eso debe de traer seguridad cuando conocemos realmente a nuestro Dios. Cuando estamos seguros de cuál es el Dios que tenemos y tenemos una experiencia genuina con Él. La palabra de Dios, mis hermanos, está plagada de los hechos de Dios, de su poder y de su grandeza. Tan solo el primer pasaje de la Escritura, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un hecho impresionante. No existiríamos tú y yo si no estuviera escrito ese pasaje, si ese pasaje no fuera una realidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Toda la Escritura está plagada de hechos de Dios, de su poder, de su grandeza. A donde quiera que miramos podemos ver el poder de Dios haciéndose visible a los hombres. Comienzas a leer el Génesis y ves el principio de la creación, después cambias al Éxodo y ves el poder de Dios liberando a su pueblo. Cambias a Levítico, Deuteronomio, Números y ves el poder de Dios sustentando su pueblo, librándolo de los pueblos enemigos, sustentándolos en el desierto, teniendo misericordia. Cambias a Josué y es lo mismo, Dios heredándole la tierra prometida. A los jueces librándolos y sacándolos de la esclavitud, y así sucesivamente por todos y cada uno de los libros de la Biblia. Todos están llenos de los hechos gloriosos de nuestro Dios, de su grandeza, de su poder. 66 libros escritos para mostrarnos el Dios glorioso que tenemos, un Dios grande y poderoso, para que nosotros podamos tener paz y seguridad en Él, mi hermano. Todo quedó escrito. El testimonio del poder de Dios quedó plasmado en su palabra. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que podamos tener consuelo en Él, para que podamos tener confianza en Él. Aún Él mismo nos ha revelado todos sus atributos, entre los cuales nos habla de la inmutabilidad. No cambia. El mismo Dios que en el principio creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que adoramos el día de hoy y que tiene el mismo poder para sustentar nuestras vidas. Por lo tanto, el poder de Dios está plasmado en su palabra con la finalidad de que podamos tener un fortísimo consuelo en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Una confianza que traspasa los montes, que mueva las montañas a lo profundo del mar, dice la Escritura. Para eso está escrita la palabra de Dios, para que podamos declarar con aquella seguridad que el mismo David experimentaba cada vez que estaba siendo perseguido porque lo querían matar. De modo que decía: me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan, dice el Salmo capítulo 3, versículo 6. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. No me asustan. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar. El Señor me sostiene. No pasa nada. Dile al que tienes a un lado: no pasa nada, Dios te sostiene. Si alguno no lo dijo, le voy a dar otra chance. Voltee con el que tiene a un lado y diga: Dios te sostiene. En el Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios quiere que tengamos confianza, mis hermanos. Una confianza que es un producto de tener una relación genuina con Dios, de conocerlo, de conocer su poder, que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, que no hay nada imposible para Él, nada difícil, que nada sale fuera de su control, todo lo tiene perfectamente determinado. No hay nada que lo pueda tomar por sorpresa. Y hay 66 libros, mis hermanos, que hablan precisamente de esta grandeza y de este poder. Si abrimos la Escritura y la leemos y no vemos el poder de Dios en ella, no estamos leyendo adecuadamente. Mientras lees el pasaje, quizás estás pensando en las gorditas que te cenaste anoche y que te cayeron mal. Pero no estás viendo el poder de Dios plasmado en su palabra. Porque cada palabra que está escrita en tu Biblia es una promesa de parte de Dios para tu vida, ¿sabías? Es una promesa, es una palabra de exhortación, es una palabra de ánimo, de consolación, de reprensión quizá, pero todo con el propósito de acercarnos cada vez más a Él, a su conocimiento. No se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en sus riquezas o el valiente en su valentía, dice la Escritura. Si hay algo en lo que te debes de jactar, es en conocer a Dios, en conocerlo y entenderlo. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. La creación, mi hermano, es el comienzo de la manifestación visible del poder de Dios. Es lo primerito que Dios hizo para que nosotros pudiéramos conocer su poder. Cuando creó al hombre ya estaba todo creado, ¿verdad? Fue el sexto día. Ya había creado todo, solamente faltaba la cereza en el pastel. O sea, tú y yo. Una cerecita. Dile que tienes a un lado, cerecita. El hombre cuando fue creado ya pudo ver el poder de Dios en la creación. Está impresionantemente una creación perfecta. Porque la creación es el comienzo de la manifestación visible del poder de Dios. Yo hice la tierra, dice Dios, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, se extendieron los cielos y todo su ejército mandé. ¿Qué estaba pasando en este momento, mi hermano? Dios estaba hablando a través de Isaías, porque le quería dejar bien claro al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que solamente Él era Dios. El pueblo de Israel se encontraba en un momento tan difícil, en un momento de idolatría, en un momento de abandono a Dios. Y todos los pasajes que tú ves alrededor del capítulo 45 nos hablan precisamente del poder y la grandeza de Dios. Dios estaba hablando y estaba dejándole bien claro al pueblo de Dios que no había otro Dios. En el capítulo 44, si tú lo lees, el Señor les reprocha y les dice: son faltos de entendimiento, porque agarra el herrero y hace la escultura, y luego llega el carpintero y le pone esto, y lo comienzan a adorar. O sea, comienzan a adorar a otros dioses que no son Dios, pero no hay más. Dice: yo soy Dios y no hay más. Yo hice la tierra, yo la formé sobre de ella al hombre. Ninguno de los que ustedes adoran hizo nada semejante. Entiéndanlo, dice Dios. Entiendan que nada son, que nada pueden hacer. En el versículo 9 del capítulo 44 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, dice, para nada es útil. Cualquier ídolo que se levante es inútil, mi hermano. No estoy hablando solamente de las imágenes de talla. Estoy hablando de cualquier tipo de ídolo que tú puedas levantar. Sea tu esposo, sea tu esposa, sea la adoración de tus hijos, porque así les dice, ¿verdad? Son mi adoración estos chamacos. Cualquier ídolo que te levantes para nada es útil, porque solamente Dios formó la tierra y solamente Dios puso sobre de ella al hombre, nadie más. Él extendió los cielos. Lo que Dios quería y lo que Dios le estaba interesando era que el pueblo le conociera. A Dios le interesa que le conozcamos, mi hermano.
Dios hablaba a través de Isaías porque le interesa que lo conozcamos, que no caigamos en el error de creer que hay otro igual a Él. No hay nadie igual a Dios. No caigamos en el error de creer que hay otro igual a Él. Porque el hombre, mi hermano, tiende a igualar a Dios todas las cosas. El hombre tiende a poner en la posición de Dios todas las cosas. Sí sabía esto, ¿no? Todo lo igualamos a Dios. La palabra de Dios la bajamos a nuestro nivel. La enfermedad la ponemos al nivel de Dios. La riqueza al nivel de Dios. Todo lo ponemos al nivel de Dios. Cuando Dios es un Dios único, perfecto, todopoderoso y no hay más. Tiende a darle el mismo honor, la misma honra a lo creado antes que al creador. Ese es el común denominador del hombre. Siempre le da la gloria a lo creado. Y el creador, bien gracias, con telarañas y empolvado. En su depravación incluso le da más gloria a la creación que al que creó todas las cosas. Así actúa el hombre. El hombre que no conoce a Dios siempre pone al mismo nivel a Dios que otras cosas. O incluso le da más gloria a lo creado antes que al creador. Y nosotros como cristianos, mis hermanos, no debemos actuar así. Una persona que conoce a Dios debe saber que Dios está sobre todo y sobre todos. Sin importar lo que esté pasando, Dios está por encima de todo. Amén. Dios está interesado, mis hermanos, en que entendamos que solamente fue Él quien hizo todas las cosas. Tú no le debes nada al mundo. Tú no le debes nada al pecado. Tú no le debes nada a nadie. Pero le debes todo a Dios. Solamente fue Él quien hizo todas las cosas. Solamente fue Él quien nos creó. Solamente fue Él quien nos formó, quien nos ha sustentado hasta el día de hoy. No le debemos nada a nadie. Dios está interesado en que entendamos la magnitud de su poder, de su grandeza, que son inigualables. ¿Cuántos saben que las riquezas no te pueden dar lo que Dios te da? Las riquezas no te pueden dar la plenitud que Dios te da. Nada, ni un hijo, ¿sabías tú? Ni el esposo, ni la esposa. Salomón tuvo 1000 y ninguna le pudo traer satisfacción. Su poder y su grandeza son inigualables. A Dios nadie le dio consejo. Si tú vas con Dios y le preguntas, Dios no te dice, espérame, voy a investigar. Así no actúa Dios, Dios lo sabe todo. Si tú vas y le pides consejo a Dios, Dios te va a dar el consejo certero, ¿sabías? Porque es inigualable, es perfecto. Nadie le ayudó, nadie le dijo a Dios qué es lo que tenía que hacer. Y si creemos que realmente tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero y un Dios personal, podemos ir a su presencia, mis hermanos, ver su grandeza, ver su poder, ver su consejo, ver su ayuda en medio de cualquier circunstancia. El apóstol Pablo enseñó a los atenienses. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo dice que iba pasando por ahí por Atenas y que se enardecía porque estaba la ciudad entregada a la idolatría y veían altares de todo tipo por doquier, dioses por aquí, dioses por allá, la búsqueda de la sabiduría excesiva de una manera vana, superficial, carnal, diabólica, terrenal. Y de repente el apóstol Pablo ve una luz de sabiduría de parte del Señor, porque ve un altar con una inscripción rara: al Dios no conocido. O sea, los atenienses eran tan idólatras que decían, por si las dudas, si no estamos adorando a un Dios que se nos pasó, le ponemos su altarcito.
sea, por si hay un Dios que no lo estamos tomando en cuenta, Él sabe que ahí le tenemos también su altar. Así somos a veces nosotros, ¿no? No, por si las dudas y para que Dios no se enoje hago esto. Y por si las dudas mejor hago esto. Porque no conocemos a Dios. Y dice que vio una inscripción que decía al Dios no conocido. Y dice en el versículo 23, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes pues adoran sin haberle conocido o sin conocerle, es a quien yo les anuncio, dice. Se la sacó de la manga Pablo, ¿sí o no? De verdad, fue algo tan impresionante, mi hermano, aprovechar esa oportunidad para predicarles de Dios y comienza a hablarles de Dios. Dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Fíjense que automáticamente ahí Pablo está descartando todos los dioses que tenían los atenienses. Está descartando a Zeus como creador, está descartando a todos. Porque dice que el Dios que no conocen es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, y le sigue tirando pedradas. Porque ellos tenían unos templos impresionantes para sus dioses, Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, hablando de la imagen y semejanza de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De una manera impresionante, Pablo aprovecha la oportunidad y comienza a hablar de la grandeza y del poder de Dios. Y de una manera tajante elimina todos los dioses y todos los ídolos que los atenienses en ese momento tenían. Hablándoles del Dios al cual adoraba él y que ahora estaba invitando a ellos a conocer a ese Dios. Porque fuimos creados, dice la Escritura, para glorificar su nombre. Somos linaje suyo y fuimos creados para gloria de su nombre. Mis hermanos, tenemos un Dios creador, un Dios todopoderoso, por el cual dice la Escritura que existen todas las cosas, por el cual tenemos aliento tú y yo. A ver, respira profundo, que se escuche las flemas. Ese aliento te lo dio Dios. ¿A cuántos de aquí les ha dado COVID? ¿Hay alguno aquí que haya tenido COVID? ¿Sí? ¿Y han tenido dificultad para respirar? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Se siente feo? No alcanza, se siente horrible. Digo, yo no lo he experimentado, gracias a Dios. Pero los que lo han experimentado deben de valorar más el aliento. Cada respirar que dan deben de atesorarlo y darle gracias a Dios. Porque Él es el que da vida y aliento y todas las cosas. Por Él existimos. Y es a través de la creación en primera instancia que Dios muestra su omnipotencia, su poder. De lo que fuimos creados, tú y yo fuimos formados. Ahí está una bebé adentro del vientre de nuestra hermana Katy, mira, ya se le nota. Y Dios la está formando adentro de su vientre.
Y yo me maravillo porque está chiquito, está como 30 centímetros, ¿verdad? Como 30 centímetros y ya está completo. Y Dios es el que lo está formando, así como a ti y a mí. Y no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo cuando mi esposa estaba embarazada, nosotros nos metíamos a ver cómo estaba cada rato la criatura, ¿no? Y de repente sus oídos y sus orejitas, mira, ya escucha, mira, ya hace esto y mira, ya hace el otro. Y decíamos, qué impresionante lo que Dios está haciendo. Y pasa el tiempo y se nos olvida porque también nosotros estuvimos en esa condición. O sea, nos maravillamos de la condición en el vientre de nuestros hijos, ¿no? Y nosotros también estuvimos así, también a nosotros Dios nos formó, nos puso nuestros ojitos, nuestra boca, nuestros oídos. Y se nos olvida. Pasa el tiempo y ya no nos acordamos. Y si no hay un bebé en la familia nuevo, se nos olvida que Dios es el creador del hombre. Se nos olvida. Y es en primera instancia, a través de la creación, que Dios está mostrando su poder y su gloria. Abre tu Biblia en Romanos, dale la vuelta ya a tu Biblia, en Romanos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 20. Dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios. ¿Cuáles son las cosas invisibles? Su eterno poder y su deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde que Dios creó el mundo, su poder y su deidad se hicieron manifiestas. Su eterno poder y su deidad, desde el primer día, sacó a relucir su poder y su gloria. Y ahora nosotros las podemos entender, dice, por las cosas hechas. O sea, Dios nunca ha ocultado su poder y su gloria desde el primer día en el cual Dios abrió su boca para que toda la existencia fuera una realidad. Y hasta el día de hoy podemos entender por medio de lo que Él ha hecho su poder y su gloria, mis hermanos. De modo que no tenemos excusa. Más adelante dice, conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. Hablando de una condición de depravación, pero nosotros ya no tenemos esa condición. Dios nos ha renovado, Dios nos ha transformado. Ahora lo que nosotros tenemos que poner atención es que los atributos de Dios, su poder, su deidad, su divinidad, son visibles a nosotros. Los podemos entender por medio de lo que Él ha creado, por medio de las cosas que Él hace constantemente en nuestras vidas. Y es algo que no debemos de ignorar porque no tendríamos excusa. Porque a través de eso podemos conocer a Dios también y glorificarle como a Dios. La creación, mis hermanos, es parte de esa revelación preciosa de Dios a los hombres. Es lo que se le conoce como revelación general de Dios. Nadie tiene excusa de no conocer a Dios. Porque por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, se hace visible la gloria de Dios. La creación es una forma de ver la gloria de Dios, es una forma de entender su infinito poder, por lo cual nadie tiene excusa. Si observamos un poco el diseño perfecto e inteligente de la creación, nos vamos a dar cuenta. El universo, ¿qué tan perfecto es el universo? Tarea, métanse a internet y pónganle ahí la perfección o el diseño inteligente del universo. Ahí póngale en internet, en su celular o en la computadora, como quiera. El universo está tan perfectamente e inteligentemente diseñado, mi hermano, que nos hace ver la gloria del diseñador. El sistema solar, las galaxias, la posición de la Tierra, su rotación, las leyes de la física, todo, la gravedad, todo tiene que ver con el poder de Dios, con su gloria. Es un diseño inteligente. Algunos se glorían y se jactan y se pavonean porque saben hacer barquitos de papel bien chidos y no ven la creación perfecta de Dios en el universo. ¿Ya viste lo que hice? Jugando Lego, cubitos, un castillo. Ven el universo, mi hermano, es perfecto. Es impresionante. Y no solo eso, la vida en la tierra es impresionante. Desde que Dios dijo, nazca todo árbol que dé buen fruto y su semilla esté dentro de él.
La vid, ¿sabe usted que la vid se desarrolla y luego llegan los pajaritos, comen de las semillas de los árboles, van, la hacen popó por quién sabe dónde y después crecen otros árboles? ¿Sí sabía usted que pasa eso? Todo es perfecto, mi hermano. El diseño de Dios es perfecto y nos muestra su poder y su gloria. Nos muestra su grandeza. El diseño humano, su cuerpo, está tan perfectamente diseñado. Cada uno de sus órganos. Antes que no se sabía, pensaban que el corazón lo teníamos en los pies y todo eso, pero ahorita sabemos cómo está perfectamente diseñado el cuerpo y es una maravilla. El ADN, no recuerdo qué científico o qué persona lo comentaba, pero decía que si desdobláramos los hilos del ADN, se podría decir, cada uno de ellos sería suficiente para darle la vuelta al mundo. Imagínese. Es una maravilla el cuerpo humano. El bebé en el vientre es una maravilla. No saben todavía cómo puede desarrollarse la vida dentro del hombre. Y todo eso, mi hermano, habla de un Dios poderoso. Todo eso habla de un Dios glorioso. Imagínese todo eso tan perfecto y usted preocupándose por el recibo de la luz. ¿Le parece justo, mi hermano? No es justo. Dios nos muestra, nos revela su grandeza, su poder, su gloria, su nombre, para que confiemos en Él. El diseño perfecto de la creación nos lleva a querer saber quién es el autor de todas las cosas. Por eso han sacado tantos dioses, tantas teorías y tanta cosa. ¿Por qué? Porque asombra, mi hermano, la creación. Impacta la creación. Yo ayer platicaba con mi esposa de un video que vi en relación a la medicina, y le digo yo, lo estaba viendo, dura como casi 40 minutos, pero valió la pena. Lo estaba viendo y es impresionante la inteligencia que Dios le ha dado al hombre para tratar las células del cuerpo del mismo hombre y manipularlas para que produzcan cosas. Es impresionante, mi hermano. Todo eso impacta y nos lleva al hombre a querer saber quién es el autor de todas estas cosas. Nosotros ya lo sabemos, es Dios, mi hermano. Los que no quieren creer que es un Dios, es un ser superior, supremo, diferente a la creación, que está fuera de la creación, que es atemporal, que está fuera del espacio, que es eterno, infinito, se quebran la cabeza y se mueren sin saber qué onda. Porque Dios no es un Dios complicado, ¿verdad que no? Haces la pregunta, ¿quién creó todo esto? Dios te dice, en el principio yo lo hice. Y los otros andan buscando que allá y que cómo se hizo. Dios dice, yo lo hice simplemente. Órale. Es precisamente la creación la que nos da acceso al conocimiento de Dios. Es lo que capta la atención del hombre para poder acercarnos a Él. La creación. Habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Comenzaron a pensar más de lo debido. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, simple y sencillamente cayeron en la necedad. ¿Por qué? Porque no quisieron conocer a Dios. Terminaron por ser destruidos. El salmista en el Salmo 19, versículo 1 y 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Simple y sencillamente así. Los cielos cuentan su gloria. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Hay sabiduría en la creación, mi hermano. Hay sabiduría en el poder de Dios. Es precisamente la revelación del poder de Dios a través de la creación la que debe de dar testimonio y nos debe de llevar al entendimiento
de lo pequeños que somos delante de Dios. Un mundo tan perfecto y tan grande, un universo tan vasto, nos debe de llevar al testimonio, al entendimiento de que somos pequeños delante de Él. Pero al mismo tiempo nos debe de llevar al entendimiento del valor que tenemos para Dios, el valor que Él mismo nos ha dado ante la grandeza del universo. Imagínese, ni siquiera los ángeles tienen el privilegio que usted y yo tenemos, haber sido creados a su imagen y semejanza. En el Salmo 8 dice: cuando veo los cielos, dice el salmista, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Más adelante dice, le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de grandeza. Pero Dios pudo haber hecho seres impresionantes, ¿sí o no? El más impresionante aquí es el 192, por lo grandote que está. O sea, el Toño mide 1.92, mi hermano, es el más alto de todos los que estamos aquí. Es lo más impresionante que hay aquí de altura. ¿O alguien mide más? Para que le tumbe el trono. Pero Dios pudo haber hecho seres impresionantes. Dios pudo haber hecho seres de 10 metros. Una creación que dijera, no, este está grandote, mira el poder. No, hizo seres pequeños como tú y como yo, insignificantes, chiquitos, para que todo su poder y su gloria se engrandeciera delante de Él. Un universo tan grande y nosotros seres tan pequeños, pero aún así Dios nos dio un valor inalcanzable e inigualable en toda la demás existencia. Qué impresionante, ¿no? Es precisamente lo que Dios resaltó ante la respuesta que le dio a Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Si no lo ha leído, póngase a leerlo, así como toda la Biblia, ¿verdad? Job se estaba quejando. No, que yo soy bien santo y que soy bien justo, porque pues yo nunca he mirado a otra mujer y que yo le he ayudado a los pobres y yo nunca he abusado de nadie y que pues Dios, ¿para qué me hace esto? Y pues mejor no hubiera nacido. Y comenzaba, ¿no? Y en el versículo 38, en el capítulo 38, comienza Dios. Ya acababa de terminar de hablar Eliú. Ya había Eliú desatado toda su sabiduría delante de Job. Y comienza Dios, ¿sabes qué ya? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otra versión que dice, ya cállate, no has dejado de decir tonterías. Así dice la traducción lenguaje actual. No has dejado de decir tonterías. Y en el versículo 4 comienza Dios a resaltar su creación. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Abra ahí, Job 38, 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice, fíjese que le está hablando Dios directamente a Job, ¿eh? Y yo me imagino que la voz de estruendo con la de que le hablaba no era una voz así como la mía, que es tranquila. No, la de Dios, ¿dónde estabas? Algo así, ¿no? O sea, algo que dices, ay, algunos brincaron así, ay. Algunos dijeron, heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Dónde estabas tú? Dice, cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber, dice, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Y comienza a hablarle Dios. Tú, los grandes monstruos marinos, ¿tú los formaste?
Dios comienza a resaltar todas estas cosas de su poder y su grandeza delante de Job, con la finalidad, mi hermano, de hacerle ver que no podía cuestionar los designios de Dios. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Y por qué me dio lepra? ¿Y por qué mi hijo nació moreno y yo quería uno güero? Porque Dios lo quiso, mi hermano, y punto. ¿Vale más el moreno que el güero? ¿No, verdad? Ya, quítese ese pensamiento. Saludan mejor al Andrés que a mí. Todos por su color de piel. Pero Dios le estaba haciendo ver a Job que no podía cuestionar los designios de Dios. Mis hermanos, no podemos cuestionar a Dios. Si usted anda en rectitud delante del Señor, si usted confía en Dios, si usted conoce su grandeza y su poder, crea que todo lo que pasa a su alrededor ayuda para bien. No cuestione a Dios. Él es todopoderoso y puede quitarle la circunstancia que tiene, pero también puede dejársela. Pudo haber librado a Jesús de la cruz, pero no quiso, porque quería salvarnos. Dios le da esta respuesta a Job con la finalidad de hacerle ver que no podía cuestionar los designios de Dios y que aún cuando las cosas estaban mal en su vida, Dios tenía el poder para restaurar y hacer más allá de lo que Job podía esperar. A Job no le fue nada bien, mi hermano. En un solo día, escúcheme bien, en un solo día, en un solo instante, perdió todo. Perdió su casa, perdió su trabajo, perdió a sus hijos, se murieron sus hijos, perdió su salud, perdió sus amigos, en un solo instante. Y Dios le dice: oscureces el consejo con palabras sin sabiduría. O sea, no sabes lo que dices. No tienes derecho a cuestionar los designios, mas aún así, dijo Dios, también tengo el poder para restaurarte. Finalmente terminó diciendo Job en el capítulo 42: yo conozco que todo lo puedes, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que esa es la actitud que debemos de tener cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios y vemos su poder y su grandeza. Cuando sabemos que hemos actuado mal, que hemos cuestionado, que hemos perdido la paz, que nos hemos afanado, que hemos cuestionado a Dios, que hemos renegado, que hemos dicho quizá no hubiera sido mejor no nacer, o incluso si has pensado en quitarte la vida. Esta es la respuesta que tú también debes de dar. Cosas tan maravillosas que yo no comprendía, pero ahora yo conozco que todo tú lo puedes. Tenemos que entender, mis hermanos, que si Dios es poderoso para crear todas las cosas de las cuales ya hablamos y es poderoso para sustentar todas las cosas, mi hermano, también es poderoso para crear en tu vida y en mi vida cosas nuevas. Es poderoso para sustentar nuestras vidas en todo tiempo. No importa lo que esté pasando, si Dios es tan poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, entonces debemos de dar una respuesta de fe, de confianza, de seguridad, de paz a nuestro Dios. Porque Él es digno, mi hermano. Él es digno. Si Él pudo haber creado de la nada todo, entonces también puede crear en mi vida de la nada algo. Puede traer de la enfermedad salud como si nada. Puede traer de la escasez abundancia como si nada. De la esterilidad puede traer fertilidad. De la nada. Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso y la creación da testimonio de ello. En ocasiones podemos creer que Dios tiene un poder ilimitado y eterno.
y verlo a través de la creación y maravillarnos por toda la grandeza de la creación, al ver los distintos escenarios y paisajes. Vas por carretera y ves la inmensidad y dices, wow, todo lo que Dios hizo. Vas a la barranca de Huentitán y dices, qué impresionante barranca. Y te maravillas de los escenarios, los paisajes, las cataratas, todo lo que Dios ha hecho. Pero dudamos de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros y en nosotros. Dudamos de que Dios pueda ayudarte en tu necesidad. Y no es válido creer en el poder ilimitado y eterno de Dios en la creación, pero dudar del poder ilimitado y eterno de Dios en nuestras vidas. Eso no se vale, mi hermano. Como cristianos tenemos que confiar plenamente en el Señor. Si nos mantenemos fieles a Dios, terminaremos con un entendimiento y con un conocimiento mayor de Dios. Es lo que le pasó a Job. Si tú lees Job, capítulo 1, se dice que Job era varón justo, varón recto, varón temeroso de Dios y varón apartado del mal. Con un conocimiento de Dios impresionante. Un conocimiento que tú y yo quisiéramos tener en este momento quizá. Pero termina el capítulo 42 de Job diciendo que Job en el principio no sabía nada. Que lo que él creía saber de Dios era como nada. Y todo lo que pasó terminó por llevarlo a un entendimiento y un conocimiento mayor de Dios. Y es lo mismo que va a pasar con nosotros si permanecemos fieles, si creemos en su poder, si creemos en su grandeza. Terminaremos con un entendimiento mayor de Dios, un conocimiento más alto que puede sostenernos como viendo al invisible, porque lo conocemos. Porque el que conoce a Dios se mantiene firme, mi hermano. Abre tu Biblia en Daniel capítulo 3. Ya estamos terminando, Daniel capítulo 3. Quizá la próxima semana tocaremos más esta historia, pero quiero que la veamos ahorita de pasada. Daniel capítulo 3. En el capítulo 3, lo lees ya en tu casa completo, pero vemos la historia de 3 jóvenes, 3 chavos. Estaban jóvenes, habían sido llevados cautivos a Babilonia junto con Daniel y se dice que tenían aproximadamente 17 años cuando se fueron llevados cautivos, dicen los estudiosos. Pero el chiste es que eran jóvenes, tenían 17 años. Entre 17 y 20 años. Y estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, a quienes se les puso el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, pasaron por una circunstancia muy complicada. Ellos conocían a Dios, tenían un conocimiento de Dios y llegaron a un pueblo totalmente pagano. Un pueblo que adoraba a dioses falsos, idólatra y depravado, junto con Daniel. Deciden guardarse y honrar a Dios. El Señor los comienza a levantar y unos tipos perversos les ponen una trampa para que ellos puedan ser asesinados. Y el rey Nabucodonosor dice que hizo una estatua de él y mandó que lo adoraran, que al sonido de la trompeta todos los que estaban ahí tenían que adorarlo, postrarse ante la estatua. Pero esos hombres temerosos de Dios y que conocían a su Dios, no quisieron, lo cual hizo enojar al rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor, un rey despiadado totalmente. La consecuencia de no adorar a esa estatua era que iban a ser lanzados a un horno de fuego. Un horno de fuego ardiendo, imagínense. ¿Cuántos se han quemado con la estufa? Levanten su mano, ¿quiénes se han quemado con la estufa? ¿Le dolió? Ok. Aquí era un horno de fuego inmenso, es como si fuera esta habitación, o como los hornos del holocausto, ¿no? Donde metían a los judíos. Así un horno grandísimo.
Y dice que cuando le dieron aviso al rey Nabucodonosor que no querían postrarse estos 3 hombres, el rey se encendió en ira y mandó prender el horno 10 meses más. Y les dijo, a ver si es cierto que no se postran. Dice, porque si no lo hacen los voy a lanzar a ese fuego, a ver si su Dios al cual quieren permanecer fieles los puede librar. Dice, porque ni aun su Dios los podrá librar de mi mano. Y en el versículo 8, en el versículo 17, perdón, dice que le respondieron estos hombres. He aquí, le dijeron al rey Nabucodonosor, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, dice. Y noten el versículo 18. Y si no, repite conmigo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué impresionante. ¿Qué circunstancia estás pasando ahorita? ¿Cuál es tu horno de fuego? ¿Y si no? Todos saben que los avientan a estos 3 hombres y era tan impresionante la magnitud del fuego que los aventaron se consumieron, se murieron. Digo yo, ¿por qué no se les prendió y los aventaron con un palito? No sé por qué los aventaron así. Pero se consumieron y ellos, ni uno de sus cabellos se quemó. Sabemos por la historia que el Señor Jesucristo estaba en medio de ellos. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero es impresionante, mi hermano, el poder de Dios. Y es manifiesto. Pero estos hombres conocían a Dios. Un hombre que no conocía a Dios, inmediatamente se hubiera postrado y hubiera dicho, Señor, pues perdóname, tú sabes que soy débil. Y se persina. Tú sabes que tengo hijos, tú sabes que tengo familia, tú sabes que esto, tú sabes que el otro. Pero el conocimiento de Dios, mi hermano, el conocimiento del poder verdadero de Dios, traerá como resultado la fidelidad. Alguien que es fiel es porque conoce a Dios. Alguien que es infiel no conoce a Dios. El conocimiento del poder de Dios nos va a llevar a dar testimonio en medio de cualquier circunstancia. ¿Saben qué pasó con este tipo Nabucodonosor? Lean más abajo del versículo 18. Dice en el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios. Por tanto, dice, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Qué impresionante. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Eso es lo que pasa cuando tú y yo somos fieles, mis hermanos. Cuando está el peor escenario y tú eres fiel, el nombre de Dios es glorificado. Hay testimonio de parte de Dios, de su poder, de su grandeza. Nos lleva a que otros vean que no estamos dispuestos a doblar las rodillas ante nadie que no sea Dios. Algunos doblan la rodilla ante el tránsito, mi hermano. ¿Y esto cómo? No, pues tú dime cómo lo hacemos, cómo te ayudo. Señor, me quiere ayudar. Gracias, Señor, por la gracia. Y doblan su rodilla. Ante nadie que no sea Dios, mi hermano, tenemos que doblar la rodilla. Y cuando hay fidelidad y conocimiento de Dios, pasa esto. Nos libre o no nos libre, el nombre de Dios es glorificado. Nos libre o no nos libre, nos mantenemos fieles, firmes, constantes en la actitud, en el comportamiento que la palabra de Dios nos demanda, como conviene a santos.
Al final el nombre de Dios, mis hermanos, será glorificado si somos fieles. Porque conocemos al Dios omnipotente, porque conocemos al Dios todopoderoso. ¿Cuántos les impresiona esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Levante su mano. Está impresionante, ¿sí o no? Toda la Biblia está llena de esos hechos, mi hermano. Toda. No necesitas una historia exclusiva como la de ellos como para dar gloria a Dios. Donde tú veas, haz algo impresionante, todo lo que Dios hace. Pero necesitamos conocer la omnipotencia de Dios. Finalmente, mis hermanos, sabemos e indudablemente conocemos que Dios es todopoderoso. Creamos o no lo creamos. Dios es verdadero, Dios es real. Dios creó todas las cosas, nos revela su poder, su gloria a través de la creación. Ciertamente y de manera indudable es todopoderoso. El mundo puede darse cuenta de eso. Esto debe de ser el comienzo para adentrarnos en un conocimiento más profundo de Dios. De no quedarnos en lo que hasta el día de hoy conocemos de lo que Dios es. Desgraciadamente, a causa del pecado, mis hermanos, el mundo continúa con la misma actitud de Adán. La actitud de Adán se va replicando de generación en generación. Desde aquel momento en el que pecó y decidió huir de Dios, el mundo replica ese comportamiento. El mundo huye de Dios. La ignorancia de Dios lleva al hombre a ofender a Dios. Un Dios que puede ayudarnos. Y no solo eso, mi hermano, un Dios que quiere ayudarnos, que está interesado en ayudarnos. No solamente puede hacerlo, sino que tiene el deseo de hacerlo. No huyamos del conocimiento de Dios. No huyamos de la grandeza, de la gloria de Dios. Busquemos esa grandeza, busquemos esa gloria, busquemos lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas y lo que vemos en la creación. Porque el mismo poder que actuó para crear todas las cosas es el mismo poder que puede actuar en tu vida para llevarte a un nivel más alto de conocimiento, de entendimiento, de vida espiritual. Vivir vidas apartadas de Dios es una ofensa de menosprecio hacia su amor. Toda persona que huye de Dios es una persona que ofende a Dios. Una persona que no quiere conocer a Dios menosprecia su amor. Un amor que se ha derramado de una manera impresionante a través de Cristo Jesús y que ha puesto a nuestro alcance para que podamos tener una experiencia viva y genuina con Él. Necesitamos conocer el poder de Dios, mis hermanos. Amén. Ponte de pie. Tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos creen esto? Un Dios todopoderoso. Muchos ignoran la omnipotencia de Dios. La ignoran y la malinterpretan. Quizá la próxima semana hablemos un poco más de esto. Pero una persona que no conoce el poder de Dios es una persona cruel. Es una persona insensible para consigo mismo y para con los que lo rodean. Es una persona que no camina hacia el cumplimiento del propósito de Dios y que menosprecia todo lo que el Señor ha puesto en charola de plata para todos nosotros, para que degustemos de Él, para que comamos de Él. Porque Dios quiere mostrar su poder y su gloria. Lo hizo a través de la creación. Y aún más, mis hermanos, lo hizo a través de Jesucristo, a través del cual podemos tener una relación muy especial con el Padre, de la cual tú y yo gustamos ahora como hijos de Dios.
pero que debe de hacerse manifiesta, debe de revelarse, debe de verse reflejada a los que nos rodean. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y piensa en ese Dios poderoso. Es el mismo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Su amor no cambia, su interés no cambia. Él es el mismo, mi hermano y mi hermana. Ciertamente vivimos en un mundo de aflicción, un mundo que quiere cautivarnos con los deseos, pero tenemos a alguien que es más grande que todo eso. Es nuestro Dios. Él es más grande. Y nosotros lo tenemos. Él habita en nosotros. Que eso sea manifiesto a todos los hombres. Gracias al Señor por su presencia, por su misericordia, por su amor. Cierra tus ojos y dile: gracias, Dios. Gracias porque eres paciente conmigo. Aun cuando me has mostrado tu poder y tu gloria, muchas veces le ignoro. Pero gracias por recordarme la grandeza de tu ser. Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen. Eres santo, digno de recibir toda la gloria. Así cantaban en las alturas aquellos seres. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Y así queremos cantar también nosotros en esta tarde. Cantar que tú eres digno de recibir toda la gloria. Eres santo, Señor. Gracias, Padre, que nuestro corazón te adore, que nuestro corazón te exalte. Gracias por tu poder y por tu gloria. Ven y llena este lugar con tu presencia. Llena nuestros corazones, amado Dios. Que nuestra fidelidad a ti, amado Dios, glorifique tu nombre en medio de mi casa. Glorifique tu nombre en mi trabajo. Glorifique tu nombre con mis amigos. Glorifique tu nombre en la iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Señor, digno eres tú de recibir, dile, gloria y poder. Sí, Señor. Señor, digno eres tú de tomar porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Levanta tus manos y dile: Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe
por favor, dispongamos nuestras vidas en fidelidad a Dios para conocerle, para adorarle, para dejar que Él haga grandes cosas, grandes maravillas en nosotros. Gracias, Padre amado, porque hasta el día de hoy nunca nos has dejado. Hasta el día de hoy has estado con nosotros, y aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Tú no puedes negar tu nombre, Señor. Eres rico en misericordia, amplio en perdonar, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Padre. Llénanos y llévanos de la mano. Queremos conocerte más, queremos conocer tu gloria y tu poder en nuestras vidas, Padre. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Mis hermanos, tenemos un Dios todopoderoso. Dice la Escritura, no hay nada difícil para Él. No hay nada que para Él sea imposible. Si lo creemos, dice la Escritura, entonces veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Permanezcamos fieles a su palabra. Y si no, también vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Que pasen bonita tarde.